Noches. Les invitamos a acomodarse para poder presenciar el lanzamiento de un nuevo libro acá de la escritora Mercedes Reballos. Queremos que esta noche sea una noche íntima, como se dice, ya que vamos a estar presenciando el nacimiento de un nuevo material que en forma personal creo que se afianza entre tantos libros. Y antes que nada, quiero dar la palabra a nuestro editor, el señor Vicente Rosó, quien está a cargo de esta hermosa presentación. Si le pueden dar un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches a todos. Agradezco este espacio a la Municipalidad de Asunción, a la ASU, Cultura y Turismo y al Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino, Manzana La Ribera, por utilizar esta biblioteca con el nombre de Augusto Roa Basto. A la madrina y presentadora, no pensé que José iba a estar, Daily Gracie, José Monín, a la escritora Mercedes Reballos, y en especial a todos ustedes por su valiosa presencia. Estar aquí hoy compartiendo este momento tan especial como director de la editora Chegandé, me siento muy emocionado en presentarle el nuevo libro de Mercedes Reballos, El laberinto de un sueño. Es su tercera obra y créanme, se trata de una novela que les va a volar la cabeza, sobre todo por lo profundo que llega en lo psicológico. Desde el principio, el laberinto de un sueño nos atrapa con una historia intensa y cargada de emociones, donde la realidad y los sueños se entrelazan de una manera fascinante. Los personajes no solo viven situaciones complejas, sino que nos invitan a vernos reflejados en ellos, a cuestionarnos nuestras propias emociones y decisiones. Lo que Mercedes logra con esta obra es llevarnos a un lugar donde las fronteras entre lo que es real y lo que imaginamos son muy finas y donde los sentimientos más profundos salen a la luz. Quiero resaltar el increíble trabajo de Mercedes a darle vida a una trama que la atrapa desde la primera página. Es una historia que te envuelve, que te mantiene pensando, sintiendo y a veces hasta un poco descolocado, pero siempre queriendo saber más. El laberinto de un sueño no solo es una novela, es una experiencia, un viaje emocional que les aseguro que lo va a marcar. Para nosotros en Chegandé ha sido un verdadero privilegio acompañar a Mercedes en este proceso. Ya es la segunda vez que confiamos mutuamente y nos podemos estar más orgullosos de ver cómo sus historias crecen y ganan fuerza. Gracias Mercedes por permitirnos ser parte de este increíble viaje. Y antes de terminar, quiero decir algo que me parece muy importante. En Paraguay se están contando historias maravillosas, como la de El laberinto de un sueño, que no tienen nada que envidiar a los libros que se publican en otros países. Tenemos escritoras y escritores talentosos que saben cómo crear mundos y personajes que te atrapan. Y Mercedes es un claro ejemplo de eso. Desde nuestra editora seguimos apostando por la literatura nacional porque estamos convencidos de que aquí nacen y se hacen grandes libros. Así que los invito a todos a adentrarse en esta fascinante novela, a dejarse llevar por sus emociones y a disfrutar de esta aventura literaria que Mercedes nos regala con tanto cariño. Muchas gracias a todos. Excelente.
Excelente, nuestro editor. Yo creo que se merece un poco más fuerte el aplauso por el trabajo que viene haciendo por apoyar a nuestra escritora. Y antes que nada, antes de ceder a la presentadora del libro, quiero leer la biografía de Mercedes. Ella nació en 1988 en Fortín Ayala Velázquez, Chaco paraguayo. Creció en la ciudad de Villarrica, comenzó a escribir cuentos desde niña. Autora de las novelas El silencio de las flores, La conversión, El código de la oscuridad. Estudiante de la carrera de letras de la Universidad Nacional de Asunción. A todo este evento que venimos haciendo acá ya en el marco de los 80 años de la Biblioteca Municipal, también como dijo Vicente, nosotros al adquirir un libro de un autor paraguayo estamos haciendo justicia. ¿Por qué? Porque muchos talentos, muchos escritores, muchos artistas, muchos maestros fueron exiliados de nuestra querida tierra, de los cuales al mismo tiempo yo creo que también fue de utilidad, porque mediante eso se dio a conocer a nivel mundial que en Paraguay se escribe, y de los cuales conocemos a muchos escritores como Augusto Roa Bastos, quien fue un personaje famosísimo, quien a través de él se abrió las puertas para la literatura. Y hoy en día podemos también reflejar en este libro El laberinto de un sueño, que es de Mercedes. Y ahora le cedo la palabra a nuestra presentadora y le pido por favor que presten mucha atención a lo que nos trae ese análisis profundo que muchas veces nosotros los escritores necesitamos escuchar para afianzarnos cada vez más. Si le puede dar un fuerte aplauso a Daily Grace. Muy buenas noches para todos. Me siento muy feliz de poder acompañar nuevamente a Mercedes, esta vez en el lanzamiento de su nuevo libro, El laberinto de un sueño. Y por supuesto contenta de que ella me dé la confianza de poder presentar su volumen. Ya lo había hecho en su anterior novela y hoy nos encontramos ante el escenario de un nuevo libro totalmente diferente en relación a su libro anterior, ya que se trata de literatura realista. Bueno, para comenzar tenemos que establecer un poco las convenciones de la literatura realista, ya que esta literatura intenta proyectar la problemática de la vida moderna, evitando cualquier indicio de idealización o quizás exageración en torno a la problemática. La literatura realista busca eso, calcar la realidad, observar lo que ocurre en el entorno y entonces eso transmutarlo al papel, quizás ya con un ropaje que va más ligado al drama humano. Bueno, la autora escoge personajes que sufren conflicto de la esfera privada y que están incluso en alguna medida sometidos a algún tipo de injusticia por causa de una reacción que se opone justamente a su emancipación o quizá a una especie de reacción incluso contracultural. En este tipo de literatura, los narradores emplean normalmente un estilo sobrio, detallado, descripciones que calcan ese universo caótico, psicológico, como lo perciben los lectores, y diálogos que pueden presentarse muy naturales, incluso calcar los registros lingüísticos de cómo se expresan las personas naturalmente en su medio. Bueno, justamente en esta disposición tenemos este libro, El laberinto de un sueño, que va a sugerir una especie de autoanálisis, de exploración compleja de la psique humana. Los pensamientos están enredados entre recuerdos, emociones,
percepciones quizás distorsionadas. El laberinto como símbolo representa de por sí la confusión que asola en medio del dolor. La lucha interna de los personajes que van a experimentar fracturas emocionales muy graves, podemos llamarlo incluso hasta traumas, aunque eso lo juzgaría mejor un psicólogo. Igual podemos percibir un nivel de distorsión psicológica en los personajes, sobre todo en el personaje principal, que es Mariel, y su madre, que también tiene un trastorno psiquiátrico. Bueno, los sueños son también importantes. El hecho de que sea el laberinto de un sueño, la idea del sueño como símbolo, digamos que soslaya una realidad alternativa en donde quizás se busca canalizar justamente una nueva realidad debido a la desesperación o quizás a la pérdida del sentido existencial. El título sugiere esa idea también del encapsulamiento. El laberinto es estar encapsulado, no tener salida. Los personajes están tratando de huir de sus ergástulas mentales y anhelan contrarrestar la fuerza del desequilibrio justamente para poder reencontrarse, emanciparse, buscar un aliento para seguir adelante. La obra, de principio al fin, nos sumerge justamente en ese encapsulamiento, en una especie de desesperación ante el dolor, puesto de manifiesto en la relación de Mariel con su madre, Elena. Esta relación está marcada por, primero, por unos ciertos desvaríos que tiene la madre, pero también hay una especie de contrato psíquico, una relación tóxica, madre e hija, donde hay incluso un deseo de absorber, empoderar, dominar quizás a la otra persona. El personaje más frágil, Mariel, enfrenta quebranto y incluso esos rasgos de psicosis apeligran romper incluso los lazos o dejar la brecha para una distancia dolorosa de gran impotencia para el ser. A lo mejor no una distancia física, pero sí una distancia psíquica y a la vez una subyugación. ¿Por qué? Porque se trata de un contrato psíquico. Bien, por supuesto toda novela tiene quiebres y esas tensiones narrativas van en aumento. Desde los primeros capítulos van a subrayar cómo esa delgadez de emociones y esa complejidad del contrato generan toxicidad en el liderazgo de la madre. Una figura que nosotros podríamos pensar que las madres siempre son maternales, bondadosas y digamos cariñosas, protectoras, pero esta es una madre totalmente distinta. Es una madre que ejerce una especie de liderazgo en la hija al punto que la abruma y la asfixia y la encapsula justamente en ese laberinto. Pero como hay un contrato psíquico, es muy difícil desanudar esas redes. Ella se va a hallar totalmente trastornada, trastocada por esa lealtad hacia su madre, pero también el deseo de decidir por ella misma. Especialmente porque ella es una figura, la madre es una figura posesiva y autoritaria. Y como es la madre, generacionalmente también su fuerza es doblemente dominante, porque no es cualquier persona, es la madre. Entonces esta protagonista está totalmente en esa red de control emocional y eso va a hacer que busque de alguna forma su emancipación. Como
toda novela, la novela, al ser la estructura narrativa más compleja, presenta subtramas. Eso significa que dentro de la trama principal pueden establecerse un sinnúmero de conflictos que podríamos decirles más pequeños, pero no por pequeños menos trascendentes, porque también pueden influir en la trama general. Y ahí tenemos, por ejemplo, que aparece la figura de la pareja de Mariel, quien no puede comprender, no puede entender cómo este pacto psíquico acontece entre ella y su madre. Hay un progresivo aislamiento que ella misma como personaje se impone, quizás ante esa imposibilidad de romper con los patrones familiares, o quizás enraizados a algo más oscuro, más sórdido en el pasado familiar. Voy a leerles un fragmento. No entiendo por qué le respetas tanto. Es una mujer manipuladora y antipática. ¿Sabes acaso cuántas veces traté de agradarle por vos, pero ni siquiera me saluda, ni me deja entrar a verte? Tengo que esperar afuera como un idiota. ¿No lo ves? Algo está mal con tus padres, te lo dijo el director. No hables mal de mis padres. Mi papá era un buen hombre y mi mamá guarda muy bien mis documentos por razones suyas que yo debo respetar. Yo sé que no podés comprender, pero no lo hace por maldad, sino no quiere que me vaya. Es eso, tiene miedo que la deje sola. ¿Se dan cuenta la vulnerabilidad de este personaje que intenta apañar a la madre, tratar de explicar a la pareja, de alguna forma estar entre esos dos puentes y conexos? Algo muy fuerte en la literatura de Mercedes es que ella explota lo que en literatura llamamos el diálogo en estilo directo, porque los personajes, lo que dicen, sus parlamentos, sus apelaciones e interlocuciones, están calcados en el escrito, y el diálogo es una herramienta para exponer y hacer que sea aún más dramático el conflicto del personaje. También se busca con esos efectos explorar el carácter que se encuentra latente en ellos y que provoca justamente la transformación del arco de personaje a personajes redondos o conflictivos, en el sentido que van evolucionando a lo largo de la trama. Las conversaciones están cargadas de emociones, sugieren luchas no resueltas en el pasado del protagonista, secretos que quizás podrían desbordar conforme avanza la acción. Bueno, un detonante importante de la novela es el momento en que se revela el diagnóstico de la madre de Mariel, ya que ella tiene psicosis, brotes psicóticos, y esto hace que haya una preocupación latente del estado mental de la madre y una carga más fuerte todavía para Mariel. Se habla incluso de esquizofrenia. Esta capa de complejidad de la historia nos muestra incluso cómo la madre tiende también con esas conductas a automutilarse. Por eso es una novela muy psicológica, ¿verdad? Muy profunda para investigar un poco el desarrollo de esas concepciones de carácter cambiante y caóticas en el sentido de trastornos psiquiátricos. Mariel, por supuesto, el personaje más frágil, trata de aceptarlo, lo que sugiere que no estaba realmente completamente al tanto de la situación de su madre y desea asumir la realidad con la esperanza, ¿verdad?, a lo mejor de un tratamiento, o al menos noto que hay como una tendencia también a esconder el problema de la salud mental en lugar de enfrentarlos directamente y hablar sobre ellos. Normalmente sucede así,
en nuestra propia realidad, ¿verdad? Cuando alguien está enajenado o tiene algún problema psiquiátrico, no se habla mucho del tema porque a lo mejor se considera vergonzoso o porque no hay realmente una explicación muy contundente de por qué se desarrolló la enfermedad, o quizás porque le vemos como insalvable también en el sentido de no recuperar quizás sus cabales a esa persona. Ahora genera todo tipo de expectativas. El novio siempre está ahí pujando también, ¿verdad? Con asombro, descontento. Y hay una escena que es tremenda, me encantó. Es una escena que tiene que ver con un vestido donde aparentemente Mariel se viste con un atuendo inoportuno para la ocasión y llama la atención, ¿verdad?, de muchos hombres porque ella era una chica muy, muy bella. Entonces es una personalidad que el novio no reconoce en Mariel. Y ahí empieza otra subtrama que tiene que ver más con la parte celotípica de la pareja. No se preocupen que no voy a spoilear tanto la novela, pero sí voy a desnudar un poquito que en esos conflictos que vemos es más carga para Mariel y hay una incomodidad completa en su carácter al punto que ella ya no se halla en sí. Es como que toda esa presión del novio, de la madre, la descoloca de su eje y ella actúa con resistencia, tratando de contraponer un poco los cuestionamientos y sobre todo poniendo también al desnudo una parte de su identidad que quizás no debiera de salir al tapete. Bueno, les leo un fragmentito de esa parte. No sé, nunca fui a una fiesta antes. Creí que estaba bien así, dijo Mariel. ¿Vos te compraste eso?, siguió Alejandro. Sí. ¿Y de dónde lo compraste? ¿De un cabaret? ¿Sabes? Siento que no te conozco, estás sentada a mi lado, pero tristemente te digo que sos una completa desconocida. Te juro. ¿Quién sos? ¿A qué jugás, Mariel? Por favor, tengo que saber, aclamó él. No juego yo. Solo creí que te iba a gustar mi atuendo. Eso es todo, dijo ella con tranquilidad mientras se refregaba las manos y sus ojos denotaban profunda incomodidad. Bueno, ya ven ahí que Mariel procura justificar su elección con la esperanza de consentir un poco a Alejandro, el susodicho, pero su respuesta tranquila ante esa incomodidad también manifiesta una prueba total de que, muchas veces ante la reacción de esa acusación nos quedamos anulados y muchas veces eso se subentiende que el silencio es el que otorga un poco la acusación de los hechos. Pero en realidad en Mariel lo que había era quizás una especie de anulación, una falta de confianza al no poder defenderse quizás con sus palabras de esas acusaciones. Y hay que ver que eso ya venía desde el problema de la madre. En fin, ella siente que debe adecuarse a las expectativas de su pareja, pero también a la vez compromete su propia inseguridad. Vemos que en este fragmento justamente esa relación está incluso marcada por la falta de comunicación. Alejandro no solamente cuestiona el atuendo de Mariel, sino que también pone en duda quién es lo que es ella. Es como si no tuviese identidad. Y eso sugiere una falta de conexión profunda, auténtica, celotipia, ¿verdad? También, ¿verdad? Al menos yo lo veo así. Y esta escena puede ser vista como un reflejo de esas luchas internas de Mariel que la están desgastando. Ella quiere ser aceptada, quiere ser amada, la figura de la madre está desdibujada.
Quizás el novio representa las expectativas sociales, personales, pero no logra encontrarse consigo mismo. Bueno, voy a leerles otro pasaje, ella tiene una extraña forma también de calcar poéticamente los momentos, algunos momentos, sobre todo aquellos en los que la intimidad es más revelada, en su forma pura, inocente, desencarnada, como una escena en el cual su estado emocional ante ese desencuentro amoroso se ve ella en el colectivo. Hay un viaje físico, pero a la vez ese viaje físico en el colectivo es a la vez un paseo de introspección. El ser puede abrirse a ese proceso en el que ese silencio de pensamiento y esa nube de autoconocimiento fortalece ese deseo y ese ánimo urgente de preservarse del caos. Les leo. En el viejo colectivo, observando el cristal de la ventana, Mariel recordaba todo lo que había dicho Alejandro. Sus ojos tristes y su voz ronca, lamentaba ahora que aquello había llegado tan lejos. En el silencio profundo de su alma, Mariel se aferraba a los sonidos pasajeros para no escuchar el eco del adiós que resonaba en su pecho, fragmento de un amor que no fue. Mariel llegó a su casa y solo deseaba ver a Tomás, su mascotita, y abrazarlo. Entonces entró directo a encontrarse con él y su madre estaba distante. Probablemente volvió a ser la misma antes de ir al hospital. Qué desolación, ¿verdad? Qué sórdido, qué gris el sufrir de Mariel. Las cápsulas de suspenso se centran justamente en Mariel, en esos potentes diálogos que muestran importantes detalles y sorpresas a medida que avanza la historia. La narrativa va evolucionando, propiciando quiebres en el arco de transformación al personaje. Incluso uno llega a empatizar, porque todas las mujeres creo que tenemos una especie de Mariel dentro de nosotros. Entonces nos identifica, nos conecta con sus problemas, como si fuera un espejo también de todas nosotras, las mujeres, lo que callamos las mujeres, ¿verdad? Bueno, en la obra, finalmente, ese drama humano es el que toma parte, nos revela la complejidad de nuestros sentimientos, que son los verdaderos fantasmas de nuestra existencia. A veces no tenemos que buscar los fantasmas solo en la literatura fantástica, ¿verdad? A veces los fantasmas son también los reflejos de nuestra propia existencia. Y no obstante, esa resiliencia, esa fuerza interior deben preservarnos para lograr nuestra mejor versión de nosotros mismos. La novela desenmascara el poder que tiene la dependencia emocional, la dificultad de alcanzar la plenitud del desarrollo personal. La trama es una trama tensa, llena de emociones, un trasfondo de luchas no resueltas que podrían detonar incluso quizás en la depresión, en la fatalidad, en muchas cosas que podemos conjeturar, pero para eso hay que leer el libro para ver cómo termina todo esto y también cómo se degrada o quizás cómo puede resolverse el conflicto. En fin, ¿verdad? Somos en definitiva nosotros una sociedad enferma, hay que decirlo. Somos producto, residuo de todo ese componente humano que nos confronta los unos a los otros. Sin embargo, la literatura calca y absorbe de todo ello ese gran poder de abrir espacios de reflexión para poder hablar, indagar, reflexionar sobre ellos.
Muchísimas gracias. Excelente, profe Daily. Muy bien desarrollado la presentación. Y es verdad, esa búsqueda de la identidad de Mariel es extraordinario porque pasa por muchos sucesos, laberintos. También tuve el privilegio de leer el libro y me pareció extraordinario, lleno de imágenes, imágenes que te atrapan y parece que vos mismo estás viviendo lo que está pasando. Ese viaje del ir y venir de Mariel es impresionante. Así que están cordialmente invitados a leer el libro. Y antes que nada, queremos también escuchar la palabra de nuestra autora. Por favor, si le pueden brindar un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar a la profe Daini por haber aceptado estar aquí esta noche. Me emocionó totalmente sus palabras. Gracias al editor Vincent Rose, a José Monín, a los directivos de la Manzana de la Ribera, al señor Alberto Sisa por haberme abierto las puertas. Y gracias también a todos los presentes por haber venido a compartir conmigo este momento. Esta novela nace una noche en un sueño que tuve y en la mañana comencé a escribirla. Y hoy es una realidad. Voy a leerle un pedacito del libro. En la carretera solitaria, en plena madrugada, Alejandro la miraba cada tanto y una media risa brotaba de sus labios. No podía estar más seguro de su decisión. Dicen que el amor perfecto no existe, que es un mito, una ilusión que entre sueños se esconde. Sin embargo, donde la imperfección encuentra su melodía, nace un amor que desafía todas las nociones. No es la carencia de grietas lo que lo define, sino la manera en que las luces y sombras se entrelazan, aceptando lo imperfecto como parte del viaje, creciendo juntos mientras el tiempo pasa. Gracias. Bueno, así llegamos a la culminación de esta excelente presentación y le invitamos cordialmente nuevamente a cada uno a adquirir un ejemplar que tenemos allá disponible en la mesa. Ahí va a estar con el editor y luego seguidamente tenemos un brindis, ¿verdad, Mercedes? En el patio ahí que donde el compañero Alberto nos va a estar guiando. Muchas gracias.